Buenas noches amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva edición de La Mira. Mi nombre es Úrsula Chamochumbi. Gracias por acompañarnos como siempre a través de la señal de PBO Radio en el 91.9, la radio con fe. Gracias a la producción de la Coordinadora Republicana. Nos pueden ver también en vivo en el portal La Abeja y en todas las cableoperadoras a nivel nacional. Hoy día vamos a conversar sobre un tema bastante triste, bastante fuerte, preocupante, un tema que lamentablemente se repite pues cada cierta cantidad de años cuando llegan las lluvias fuertes, cuando llega el fenómeno del niño o el fenómeno de la niña, o de pronto aparece un ciclón en nuestras costas o frente a nuestras costas. Es decir, sabemos que tenemos situaciones de la naturaleza, fenómenos naturales que nos acompañan, que nos han acompañado desde hace milenios, entonces que no son, eso ha destruido culturas preincaicas, ¿no? Entonces sabemos que existen. Hace años nuestras autoridades saben que existen. Tenemos que hacer algo al respecto para que estos fenómenos que van a suceder de todas maneras no tengan la repercusión que actualmente tienen, que vemos año tras año, cada 2 o 3 años ocurre lo mismo, los fenómenos naturales que asesinan personas, que arrasan con cultivos, que dejan a la gente sin viviendas, pero este es un trabajo que se tiene que hacer, por supuesto, desde el Estado, pero que también nos compete a nosotros como ciudadanos, ¿no? Porque las leyes están dadas, por supuesto, no siempre las autoridades son las mejores, no siempre las autoridades saben lo que tienen que hacer. A veces algunos alcaldes llegan a la alcaldía o gobernadores regionales llegan a los gobiernos regionales y no tienen la menor idea de lo que pueden hacer, no tienen tampoco una propuesta para mejorar esto, se concentran en cuestiones de coyuntura, en cuestiones del día a día, en lugar de prevenir pues que estos desastres golpeen de esta manera a la población, de la forma en la que hemos estado viendo en estas últimas semanas, lamentablemente. Hemos invitado hoy a la doctora Rina Bendezúa, es especialista en saneamiento físico legal e inmobiliario, socia del estudio B&C Abogados, para que nos ayude un poco, que nos comente qué cosa podemos hacer, qué cosa se puede hacer a través del Estado, por supuesto, en combinación con la sociedad, para que estos problemas no se sigan dando de esta manera. ¿Cómo está, doctora? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, Úrsula. Muchas gracias por la invitación. De que hemos visto el tema principal, de lo que más se habla es de las personas que pierden sus viviendas a raíz de estos fenómenos naturales, ya sean las inundaciones, las lluvias. Estamos viendo pues las tremendas lluvias que hay en el norte, que también se han dado aquí en la capital, y que hacen pues que muchas veces los ríos se rebalsen y que la gente pierda sus viviendas. Sobre todo lo hemos visto aquí, para no irnos tan lejos, lo hemos visto aquí en las viviendas que están cerca de los márgenes de los ríos. Hemos visto cómo se desploman las casas. Yo quiero preguntarle, y ahorita lo estamos viendo en las imágenes, quiero preguntarle, esa es una zona donde las personas, legalmente, ojo, no, obviamente sabemos que es un lugar muy peligroso, pero las personas deberían estar viviendo ahí, tienen la facultad de vivir ahí, son invasiones, que ellos han comprado el terreno. ¿Qué pasa con esas zonas? Así es, mira, en el caso de los ríos y en el caso del desborde de estos ríos que se produce pues las inundaciones, desde el punto de vista legal se le conoce como las fajas marginales. Estas fajas marginales son intangibles, estas fajas marginales no pueden ser materia de posesión, mucho menos para un tema de casa-vivienda. Estas fajas marginales tienen el objetivo de ser caminos de paso, ser servidumbres, inclusive también son usados para el mismo y el propio mantenimiento de los ríos. Están a cargo de lo que es la Autoridad Nacional del Agua, y enmarcado dentro de lo que señala la Ley de Recursos Hídricos. Son áreas intangibles que no deberían usarse para fines habitacionales. En tal sentido, aquellas posesiones informales o grupos de vivienda que se encuentran asentados, la mayoría no cuenta con un título de propiedad, debido a que el ente rector de la formalización, que en este caso es COFOPRI, quien se encarga de realizar el saneamiento físico legal y la titulación de predios, no realiza saneamiento físico legal sobre esa zona. Y en los casos de aquellas personas que cuenten con un título de propiedad,
han sido otorgados hace muchos años atrás, en la cual de repente no se presentaban estas situaciones constantes. Entonces, ante ello, Úrsula, existe un conglomerado de marcos legales, de cuerpos normativos, que señalan todos estos casos y todas estas estrategias a realizar a efectos de no solamente qué hacer en el momento, sino en el momento de la prevención, ¿no? Existe la ley del reasentamiento poblacional en las zonas de muy alto riesgo, en los casos no mitigables. Quiere decir, la palabra no mitigable significa que siempre va a existir el peligro. No hay forma como de repente con algunas recomendaciones técnicas a paliar ese peligro. Entonces, en estos casos lo que se busca es reubicar a la población, reasentar a la población, pero no produzca el efecto del fenómeno del niño, sino antes. Debería, claro, porque mucha gente también dice, pobres personas no tienen otro lugar a donde ir, no tienen dónde... lo que hemos visto en este último, el último desborde del río acá en Lima es que eran viviendas de 3 pisos que se han venido abajo en un ratito, ¿no? Entonces vemos que hay otras que no son ese tipo de construcciones, que son construcciones más humildes, digamos, y que por supuesto se caen más rápido, ¿no? Pero no es la primera vez que sucede, ya lo hemos visto en el fenómeno anterior. Entonces las casas se caen y las vuelven a construir en el mismo sitio a pesar de que saben que con el siguiente fenómeno van a volver a caerse. Entonces, claro, muchas personas dicen, ay, pobres personas no pueden vivir en otro sitio, pero esto no es cierto. Me comentaba antes de empezar el programa que hay lugares y que las municipalidades tienen acceso a este programa de reubicación para que estas personas dejen de vivir en estos lugares que son tan peligrosos, se reubiquen, pero el problema muchas veces es que no quieren salir de donde están. Exacto. De acuerdo con lo establecido por la norma, son los gobiernos locales, a través de las municipalidades provinciales y las municipalidades distritales, las que son las llamadas a ejecutar este reasentamiento poblacional, con la colaboración y con la ayuda del gobierno regional y del Ministerio de Vivienda, quien son los que otorgan el financiamiento y todo el apoyo técnico y legal. Porque debemos de ser sinceros, Úrsula, hoy en día las municipalidades no están preparadas, no tienen la capacidad al 100% de que tengan competencia o conocimiento en lo que es el saneamiento físico legal, ¿no? Siempre han trabajado y se han acostumbrado, por decirlo así, que sea el organismo de formalización de la propiedad informal, que en este caso es COFOPRI, quien se encarga de realizar el saneamiento físico legal. Pero frente a esta situación del tema del riesgo muy alto, entonces son las municipalidades provinciales o las distritales llamadas a reasentar a esta población, a buscar un área en la cual van a trabajar de la mano con la Superintendencia de Bienes Estatales, que es el ente encargado de hacer el estudio físico-legal de cuál es el terreno donde esta gente se va a asentar, de hacer el saneamiento físico-legal, de dibujar el plano de trazado de lotización, de llevarlo al registro público y que la municipalidad se encargue de la adjudicación. Ahora, la norma señala de qué hacer con estas zonas que producto del huaico, las casas de 3 pisos, por ejemplo, se cayeron. La municipalidad debe de prohibir el uso destinado para vivienda y en coordinación con la Autoridad Nacional del Agua, por ejemplo, se deben de realizar labores de reforestación, de tal manera de que trabajen, de que tomen mecanismos o acciones que ya se impida que vuelvan a ser ocupados, porque es más, la norma dice, una vez que yo te he reasentado y que te he dado tu título de propiedad en una zona determinada, saneada, estos inmuebles que estaban ubicados en la faja marginal pasan a ser propiedad del Estado. Estén o no estén titulados, la norma señala que pasan automáticamente a ser propiedad del Estado. Entonces, este conjunto de familias no debería devolver. Lamentablemente también pasa por un tema de conciencia de la población y de la cultura de la propiedad. Nosotros debemos de tener una cultura de la propiedad. La propiedad debe estar ubicada en zonas seguras, no pueden estar ubicadas a falda de los cerros, donde vienen los huaicos y los desbordes, a la orilla de los ríos, en la cual, como ya hemos explicado, la faja marginal está prohibido realizar posesión sobre estas áreas, ¿no? Pero nadie supervisa eso.
Entonces estas personas regresan una y otra vez, a pesar de que no se necesita un fenómeno así de grande para que las casas se caigan, ¿no? Otras veces simplemente por el terreno donde se encuentran ubicados, las casas se caen. Entonces, ¿qué hacer para que estas personas entiendan que no pueden regresar a ese lugar? Incluso, gracias a algunos reportajes, sabemos que no es la única propiedad, entre comillas, que tienen, ¿no? No es la única casa que tienen. Entonces están en distintos lugares, puede ser que vivan en otro sitio, pero también tienen pues ahí una pequeña construcción, ¿no? Entonces... Sí, se ha presentado varios casos y yo te hablo del año 98, por ejemplo, que hubo el fenómeno del Niño en la región de Ica, en la cual había un conjunto de pobladores asentados a orillas del río Ica, en el sector Acomayo que le llaman. Entonces se creó un programa de vivienda, la Tierra Prometida, ¿no? Que es una área donde no hay efectos de riesgo, fueron asentados y con el pasar de los años, como señalas tú, volvieron, ¿no? Entonces, para estas situaciones ya la ley y la norma y el gobierno ha previsto realizar candados en el sentido de que si te voy a dar una propiedad no debes de tener otra, ¿no? Porque este procedimiento del reasentamiento es gratuito, ¿no? Con la intención de que ellos puedan estas áreas pasarlas a nombre del Estado. Entonces acá lo que pasa, acá tenemos que concientizar a la población y a través de ejecutar estas leyes, porque el marco normativo hay. Lo que acá falta es un trabajo en conjunto, en la que intervenga, no hagan un trabajo aislado ni divorciado, en la que trabajen de manera conjunto todos los entes que forman parte del tema, no solamente de la formalización, sino también de evitar estos riesgos y desastres y sobre todo prevenirlos. Claro, porque también, claro, estamos poniendo por ejemplo lo que sucedió aquí en Lima, pero hay provincias, lugares, por ejemplo, pequeños pueblos o asentamientos que están ubicados en los cauces de los ríos, por ejemplo, ¿no? Entonces, en Cieneguilla, nada más la zona de Río Seco, por ejemplo, que era un río que se secó y que en algún momento iba a tener nuevamente un deslizamiento, y eso es lo que ha pasado, ¿no? Tremendos huaicos que han venido por todas partes en esa zona donde ya hay pobladores, donde ya hay un pueblo grande con construcciones grandes, ¿no? Entonces, que si ha pasado esta vez va a volver a suceder, pero estas personas están ahí y se van a mantener ahí porque cerca existen pues montañas que también están ya invadidas, ¿no? Con otras construcciones, tal vez más humildes, pero también están invadidas y están muy cerca. Entonces, claro, porque era un río, pues, ¿no? Entonces, montaña y el río. ¿Qué hacemos con toda esa gente? Porque es muchísima gente, es todo un pueblo que está sentado ahí, son miles de personas. Existe para el Estado la capacidad de reubicar a todas esas personas, y este es solo un ejemplo. Existe la capacidad de reubicar, existen los lugares donde reubicarlos y sobre todo construir esas viviendas. Mira, a través de los años esto, lo que acabas de comentar, es la consecuencia de un Perú con informalidad, en la cual tenemos que reconocerlo, la cantidad de las invasiones han provocado posesiones informales, en la cual este grupo de personas no ha contado con un título de propiedad. Y en los primeros años en los cuales se les ha otorgado el título de propiedad, porque son personas que cuentan con un título de propiedad muchas veces, no se han realizado los estudios técnicos adecuados por parte del INDECI o por parte de entidades públicas especialistas en la mitigación